Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a través de Chilena FM y también las pantallas de Canal 2. Bueno, nos acompaña hasta ahora acá en nuestros estudios José Luis Pacheco, geógrafo, profesor de Historia y Geografía también de San Antonio, en virtud de conocer un poco todos estos fenómenos y catástrofes que han venido afectando a nuestro país y que son cada vez de mayor magnitud. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Bienvenido. Luis, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que nos está viendo y bueno, comentar obviamente todo lo que ha significado últimamente en términos de catástrofe, lo que hemos vivido. Sobre todo el tema de los incendios, obviamente, que ha sido de gran magnitud, sobre todo con pérdida de vidas y mucha pérdida material. Sí. Situaciones que antes no se habían visto. ¿Qué está pasando, José? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de catástrofe hablamos de un componente que es geográfico, que evidentemente es el que afecta altas temperaturas, ¿cierto? Cantidad de viento moderada alta, también una insolación muy importante. Pero para hablar de catástrofe no es necesario solamente abordar el tema del riesgo natural, sino que también del comportamiento que los seres humanos tenemos sobre el territorio que habitamos. Nosotros en la zona central estamos pasando por un proceso de desertificación. Eso significa de que la cantidad y la cobertura vegetacional ya no es la misma que antes. Por lo tanto, lugares en donde teníamos una mayor cantidad de bosques o de áreas verdes, hoy en día tenemos mayor cantidad de construcción. Esa es la tónica que ha afectado más, obviamente, el término de relieve y el componente natural que obviamente también es para la suma de todo esto, finalmente nos deja lo que para nosotros tenemos como catástrofe. Existen los riesgos y van a existir los riesgos. El tema ahora es nosotros los seres humanos, cómo seguimos conviviendo con esta tónica y cómo la proyectamos futuro para aumentar la seguridad. Y en este sentido, ¿cuáles podrían ser las mejores políticas o prácticas para precisamente minimizar estos riesgos, aumentar la seguridad y en el fondo proteger el ambiente, que es otro de los temas que hoy día está bastante en entredicho? Bueno, proteger el ambiente es un factor clave. Ya no estamos hablando de solamente algo romántico, de ser parte, ¿no es cierto?, de la naturaleza y quererla. Como todo, a todos nos gusta y nos agrada estar en la naturaleza. Pero acá ya la tenemos que entender como parte de no solamente un atractivo turístico, sino que como un ambiente de sustentabilidad que nos permita proyectarnos efectivamente en comunidad. Yo tuve la oportunidad de estar en la zona, en Viña del Mar, en Paso Hondo. Ayudamos, obviamente, con un grupo de profesores a familias afectadas. Nos dimos cuenta, y un poco desde la mirada geográfica mía, de que habían sectores de que se habían salvado efectivamente porque tenían cobertura vegetacional, porque no tenían zonas en donde habían, por ejemplo, posibles basurales, habían sido lugares que se habían limpiado, por tener los cortafuegos correspondientes, porque la normativa urbanística y arquitectónica estaba acorde con las exigencias medioambientales, pero también con las exigencias que tenían que ver con justamente este tipo de riesgo. Con la densidad también de construcción adecuada. Esto significa de que si tú entiendes de que hay una planeación, un ordenamiento territorial en base al tipo de vivienda que vas a tener, pero si este tipo de vivienda empieza a su vez a crecer desde el punto de vista particular, desde la perspectiva de hacer ampliaciones que afecten obviamente posibles incendios y propagación de estos, obviamente que eso también afecta. Entonces, un llamado por un lado, justamente a la autoridad de poder fortalecer ese tipo de crecimiento urbano, pero también un llamado a cada una de las personas de pensar no solamente en una ampliación por tener una mejor calidad de vida, sino que también desde la seguridad de esta familia que va a vivirla. ¿Por qué razón en esta ocasión estamos viendo incendios de mayor magnitud? Y quiero aprovechar de recordar lo que pasa con los sectores habitados, donde se queman a una velocidad bastante rápida y son con superficies bastante grandes. Bueno, desde el punto de vista de la geografía se han intensificado las situaciones que hemos vivido hasta ahora, obviamente con lo que es el cambio climático. Efectivamente... ¿Es muy influyente el cambio climático? Bastante influyente. Claro, uno dice 1 o 2 grados de los últimos 20 años aproximadamente, podría decir no es tanto, ¿ya? Pero efectivamente eso va repercutiendo en mayor velocidad del viento. Tú sabes de que un aire que aumenta la temperatura va generando movimiento más... de una manera más fuerte hacia los lugares donde obviamente se le dan estas posibilidades de movimiento del aire. Y si yo le aplico un par de grados más, y esto que va a continuar obviamente va a ser cada vez más drástico. De hecho, los huracanes, que afortunadamente nosotros no los tenemos acá en las zonas tropicales, ¿no es cierto?, o ecuatoriales, son más agresivos justamente por eso, porque ha aumentado en general la temperatura globalmente.
Pero tenemos que también entender de que el factor humano también se está potenciando. Por ejemplo, nosotros nos quejamos desde la geografía que ya no tenemos las playas, por ejemplo, como las teníamos antes. Claro. Pero también estamos construyendo sobre lugares en donde se depositaban o se tienden a depositar los sedimentos que justamente son los que generan la dinámica de las arenas de la playa, y le estamos interrumpiendo ese proceso. Entonces, ahí está un poco el mensaje mío. No nos quejemos de algo que nosotros mismos de alguna manera hemos aportado negativamente y que podemos de alguna manera solventar. O sea, tenemos geográficamente una situación climática que tenemos que confrontarla entre todos. Claro. Bueno, ese es uno de los factores de riesgo que tiene Chile, pero también enfrenta terremotos, enfrenta tsunamis. Cuéntanos un poco a contar de la experiencia que hemos tenido en los últimos terremotos, sobre todo el 2010, el que está más fresco por ser el de mayor magnitud. ¿Se ha aprendido algo? ¿Se ha avanzado? ¿Estamos preparados? ¿Qué situación tenemos? Muy buena pregunta. Sacando un poco los años que han pasado, por ejemplo, el que tuvimos más cerca, que es el terremoto del 85, los que tenían un año en esa época, actualmente tienen 40 años. Entonces, si sacamos la cuenta, nos vamos a contar, digamos, que estas personas no han tenido la experiencia directa de lo que significa un terremoto en el epicentro. En el caso mío como profesor, el terremoto del año 2010 hasta la fecha han pasado 14 años, entonces los estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media no tienen la experiencia directa de lo que ha significado un terremoto. Entonces cada vez que el tiempo va pasando, es un tiempo que nos va transformando la práctica en la teoría. Entonces mi estudiante, por ejemplo, sabe más de un terremoto por teoría actualmente. Entonces eso hace que la sensibilización de la comunidad se vaya perdiendo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ir en búsqueda un poco de esta sensibilización. Un terremoto ha generado una zona de subducción, como el caso del Maule, y posiblemente también lo está haciendo en este momento, si lo comparamos con los últimos grandes terremotos. El del 85, podemos decir que es un terremoto, sí, pero no han tenido la intensidad del esperado que se asemeje o incluso supere al del Maule del 2010. ¿Por qué? Porque se ha generado un segmento que va más o menos desde Los Vilos hasta Pichilemu, y ese segmento, que fue el que obviamente está en el área de lo que es nuestra zona central, está esperándose desde el año 1730. Y esa cantidad de años hasta ahora ha hecho de que aumente la probabilidad de un sismo en la zona central. Claro. Bueno, y sobre ese mismo tema esperamos nosotros dentro de poco una charla que tú vas a dar precisamente sobre lo que son los fenómenos de los terremotos y los tsunamis, ¿no? Sí. Bueno, obviamente nosotros hemos tenido suerte con el tema de los terremotos. Nosotros tenemos una cantidad de terremotos en los últimos años que se han dado o en día sábado o en día domingo, en fin de semana. Lo otro es que no ha sido en horario hábil. En el caso del tsunami, nos pilló en el último tsunami, el de Copquecura, ¿cierto?, del Maule, nos pilló con una marea baja. Entonces, acá en San Antonio, de los últimos sismos importantes que han habido, o la zona central en general, no se ha visualizado un efecto de un tsunami, por lo tanto uno tiende a decir, y la gente en su casa también tiende a decir, no, parece que San Antonio está, es como protegido acerca de los tsunamis. Normalmente he escuchado eso. La verdad es que el terremoto de 1730 existe registro tú sabes que un tsunami arrastra la arena, por ejemplo, de la playa, la puede depositar incluso hasta kilómetros hacia el interior. Y existen evidencias concretas del desplazamiento de este tipo de arena de un tsunami que obviamente no fue registrado, pero de acuerdo con los antecedentes, que incluso de olas que llegaron hasta Japón, los japoneses tienen la información de ese tsunami, de que podría ser efectivamente uno de grado 9. ¿Ya? ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia dice de que entre 300 y 600 años podría repetirse un lugar. Y la ciencia dice de que siempre donde ha habido un terremoto grande puede haber otro. Porque se da las condiciones geológicas para que exista un terremoto, por lo tanto puede repetirse. Entonces, acá, porque también se pregunta, bueno, ¿y cuánto es el rango? El rango es entre 300 y 600. O sea, en el año 2030... la zona central va a cumplir 300 años del terremoto de 1730 y por lo tanto, de ahí en adelante... Se puede empezar a contar, ¿no es cierto? No sería, claro. No sería extraño. La ciencia diría
claro, no sería extraño si ocurriera un evento de alta magnitud. Bien, pues José, queremos agradecerte que nos hayas acompañado unos minutos aquí en las noticias. Muchas gracias. Bien, pues José Luis Pacheco, geógrafo, profesor de Historia y Geografía, nos ha acompañado hasta ahora en esta edición de Cable Noticias. Momento para una pausa, ya seguimos con ustedes.